Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Tangente, ya terminando. Ya esta es nuestra última entrevista a candidaturas a alcaldía de la ciudad de Guatemala. Ya saben, denle a suscribirse a YouTube, a Spotify, a las plataformas de podcast que sean sus favoritas y síganos en nuestras redes sociales Tangente GT. Pero se tienen que suscribir y se tienen que activar notificaciones para que cada vez que subamos algo puedan ustedes ver este nuevo contenido. Y ya para cerrar esta serie de entrevistas al alcalde, tenemos con nosotros a Paul Brier. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Qué estás? gusto también todos los que nos ven. ¿Estás cansado? Cansado, han sido 3 meses bastante fuertes de todos los días. Obviamente las mañanas y tardes son un poco más suaves, pero estas últimas 2-3 semanas han sido bastante duras, pero me gusta. O sea, te puedo decir que estoy cansado, pero realmente me gusta a mí hacer campaña, me gusta realmente lo que hago. Te voy a preguntar un poquito más adelante qué tipo de ciudad te has encontrado, pero tienes hijos, ¿verdad? Tengo hijos. ¿Y qué piensan de esto de que papá... ¿Qué edad tienen? 16, 12 y 6. Va, o sea, son 3, digamos, estadios completamente distintos. ¿Y qué piensa la de 16, de 12 y 6 de que estés en esto? La de 16 es la que se da un poco más de cuenta. Le gusta, me apoya, por supuesto, pero siempre he recibido un tema de ellos y una percepción, que eso sí me gusta, de que no haga nada malo. Me recuerdo que incluso en una ocasión me dijeron que qué vergüenza si un día salía yo en una portada de un periódico por algún caso X de corrupción. Entonces, de estos que pasaban antes, que ya no pasan, de estos que pasaban. Entonces dije, no, mía, no te preocupes, yo realmente nunca voy a salir ahí, no te preocupes. El de 12 obviamente no se da mucho cuenta. Él anda más en su mundo, sus juegos, que su teléfono, que pero su no, digamos, ve un cartel tuyo y no dice sí, qué haces ahí, pues los primeros que puse realmente me llamaron para decirme, ya te vimos en la calle, ya vimos la publicidad tuya en la calle. Y el de 6, pues obviamente sí es un poco más pequeño. Y sí, ese ya está a su rollo. Él está en su rollo. Estos días, digamos, ¿de cuántas horas son estas jornadas de trabajarte el distrito? Mira, ayer, te voy a dar un ejemplo, yo me levanté a las 5:30, empezamos a las 6:15, 6:30, volanteando en la esquina de allá cuando tú vienes ingresando por la Atanasio y te juntas con zona 12, ahí estuvimos como hasta las 9 de la mañana. Mira, solo una pregunta, ¿eso funciona? Funciona. No hemos hablado de volanteo con los demás candidatos, pero yo a veces les veo, se pasan en el carro y digo, No, de verdad, esto funciona. ¿Te dan ganas? No, o sea, con todo el respeto, de decir, estos pendejos que... No, sí funciona. Sí funciona. funciona. No, de verdad que funciona. Obviamente la política tradicional, hoy tenemos la política obviamente de redes. Miremos lo que ha sucedido este año. Sí, total. Pero sí, está la política tradicional, incluso a raíz también de mi publicidad, de mis carteles. Hay gente que me dice, ay, sí, yo lo vi en los procesos, yo lo vi en zona 15. Entonces sí funciona, a pesar de todo, también la política, la manera antigua de hacer política sí funciona aún, todavía funciona. Y todavía en la ciudad incluso, ¿verdad? Que uno diría que lo digital es lo que impera. ¿Volanteaste a primera hora después? Después nos fuimos a desayunar al McDonald's que está en la Plaza Madero. Estuvimos 1 hora. Después nos fuimos a la colonia Justo Rufino Barrio, zona 21. Almorzamos como a las 2:30. Después 2:30 nos fuimos. Y ahí en la colonia vas de casa en casa, saludas. Comercios, saludas a la gente que camina, a la gente. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo está? Había más apatía antes, creo que de unas 3-4 semanas para acá ya ha habido un poco más de interés, como decía, estamos en elecciones. Había mucha apatía, hace 1 mes, 2 meses había mucha apatía, gente que te decía, yo no voy a ir a votar, yo no quiero votar, si todos son lo mismo, no va a pasar nada, no vamos a cambiar. Y efectivamente, tristemente, muchas de esas personas, cuando tú te das cuenta que van a ejercer su voto esperando un cambio, y no lo tienen, siguen sin agua, siguen sin transporte público, siguen sin el tema de manejo de desechos sólidos, el tráfico, pues de 6-8 años para acá se ha vuelto insoportable. Entonces tú entiendes realmente
¿por qué la percepción de la gente es decir, ¿para qué voy a votar? Si bueno, no me ves lo que resuelve pasa a ninguno. nivel nacional y te quitan candidatos que estaban ahí, Exacto. punteros y tal. Dices, Exacto. ¿para qué sirve esto? Ajá. Pero en las últimas, como que la gente se ha dado cuenta y dice, bueno, pues sí hay que ir a votar. Exactamente, hay que ir a votar. Y la gente, sí, voy a ir a votar. Obviamente te dicen, porque estás platicando tú con ellos, dices, yo voy a ir a votar por usted. Usted es mi candidato a alcalde. Por supuesto, te lo dicen. Me imagino que si llega otro candidato, posiblemente le dicen, pero no. Pero hay gente Eso se que lo dices a todos. casi, pero no, hay gente que es muy auténtica. Realmente me he topado con gente muy auténtica. Te piden una foto. Le voy a mandar a mis amigas. No puede ser que me lo encontré aquí. Entonces te toman una foto con ellos, pues por supuesto ellas, y se la mandan a sus amigas o la suben en sus redes. Entonces es bonito. Creo que esa es la parte bonita de las campañas. Cansada, pero esa es la parte bonita. Va, entonces, ¿almuerzas por ahí también? Almorzamos ahí a las 2:30 en una gasolinera. No voy a decir la marca de la gasolinera por la publicidad, pero almorzamos ahí, terminamos con las 3:30 y de hecho a las 2:30 nos empezó a llover, entonces nos cayó re bien porque estuvimos una hora almorzando ahí en la gasolinera y más o menos llovió una hora. Después nos fuimos al Palo Blanco, Palo Gordo, es ahí en zona 21 también. Estuvimos volanteando y después terminamos en Imajuyú, como hasta las 8 de la noche, 8:30 de la noche. O sea, ese fue mi día de ayer. ¿Y al día siguiente? Pero ha sido uno de los mejores días. 5 de la mañana. Hoy en la mañana, obviamente, tenía un foro que fue organizado en la municipalidad, en la parte afuera de la municipalidad. Te voy a decir una cosa de los foros. A veces uno piensa, ¿para qué lo voy a ver si no está Quiñones? No sé si me explico. O sea, dices, Quiñones es como... En realidad la campaña es mucho Quiñones sí o Quiñones no, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que pasa siempre? El incumbent que dicen los gringos, ¿verdad? Ajá. Es, ¿quieres seguir con esto o quieres algún cambio? Ajá. Luego ya defines qué tipo de cambio quieres. Pero si el fulano no ha ido a uno solo, a estos foros. Entonces dices, ¿para qué voy a ver? Y luego, como no va él, no va Canela, porque dice, ¿para qué voy a ir con estos gatos que tienen menos porcentaje que yo, va? Sí. No, es correcto. Y después acabas como en esa reunión que hicieron ayer de pacto. Mira, no digas eso, eso ha sido de lo mejor de la elección. Para que no lo sepa, es un grupo de pequeñitos de la MUNI, porque hay 25, ¿no? 22. 22 candidaturas. Hay 22 candidaturas. Y como que iba a haber una asociación de esas candidaturas para apoyar a Carlos Sandoval, que lo tuvimos aquí el otro día, y luego empezaron a pelearse, se sacaban chats. Mira lo que tú me pusiste en este chat. Uno llegó, lo sacaron porque no lo habían invitado. Fue una vergüenza. No, y yo realmente yo no entiendo cómo a alguien se le pudo haber ocurrido poderse asociar o poder pensar en una alianza con un Carlos Sandoval, cuando es de las personas más traicioneras, cuando él realmente su interés es otro. Yo no podía, pero gracias a Dios a mí nunca me llamó, por supuesto, si no hubiera enseñado un chat ahí, también hablé con Paul Breyer, pero no, y mira lo que pasó con Juan Carlos Seidenberger también, que el otro había borrado los chats, pero el otro sí los tenía. Fue un espectáculo dantesco, y es como impresionante. La gente les ponía estos memes de guerra entre inválidos y tal, y es que pegaban perfectamente, impresionante, de verdad impresionante. Esas son las cosas que no tenemos que hacer. La municipalidad, ser alcalde, es un puesto serio, es un puesto formal, es un puesto donde tú representas a una ciudad. Pero el tema, volviendo a eso, digamos, aparte de este capítulo dantesco y maravilloso de ayer, o sea, fue de lo más, para mí, de lo más entretenido que he visto en toda la campaña. Lo mejor que vi, por lo menos en el tema de la alcaldía, fue lo mejor que vi. Sí, así entretenido. Entretenidísimo. Pero ¿para qué sirven esos foros si no van los dos que acumulan? No sé esta vez, pero la vez pasada acumularon el 78% del voto. Mira, para mí es la primera vez que participo como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala. Entonces, para mí sí es una ventana de oportunidad para dar a conocer mis proyectos y los planes que tengo de llegar a ser alcalde. Entonces, para mí, obviamente, sí me sirve porque mientras más espacios vaya o mientras más espacios tenga yo abiertos, pues obviamente doy a conocer más lo que quiero hacer como alcalde. Entonces, en mi caso, pues sí es positivo asistir a estos foros. Aunque vean 5,000 o 10,000 personas, no sé cuánto lo puedan ver. Pero ¿Y hay algo que sacas de eso, de esa interacción? O sea, ¿te parecen interesantes los otros candidatos? No, por supuesto. ¿Has visto alguno que digas, es que fíjate que sucede un tema muy importante, muy interesante, diría yo. Todos conocemos los problemas y las soluciones, y son muy similares. Cuando tú miras, las soluciones son muy similares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que cambia.
Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La municipalidad, o sea, el alcalde Ricardo Quiñones y su equipo también saben de estos problemas y también saben cuáles son las soluciones y no lo hacen. Eso es lo interesante. ¿Por qué no lo hacen? Si lo conocen, ¿sí? ¿De verdad lo conocen? ¿Y por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hacen? Pero ¿cuál es tu idea? ¿Por qué no lo hacen? Mira, en el tema del agua, en el tema de cambiar las tuberías, que mucha agua se va en fugas, mi teoría es muy sencilla. Cuando tú haces un trabajo de 200 millones de quetzales para cambiar las tuberías de Empagua, tú llevas a cabo el trabajo por áreas específicas, por segmentos específicos y tal vez te tardas 3 semanas, 4 semanas haciendo el área. Pasa, trabajas, cierras, pones cemento, concreto o grama, cierra de grama. Entonces el votante nunca más lo vuelve a ver. Tú te gastaste 200 millones, pero no lo volviste a ver, porque queda bajo tierra, ¿sí? En cambio, si tú dejas la Avenida de la Reforma bonita, jardinizada, o la Avenida de las Américas, o la banqueta pintada, o recapeas la avenida, o recapeas la calle, o el bulevar, o la arteria principal, eso sí se transfiere en voto. Entonces no lo hacen precisamente por eso. Porque son maquinarias electorales. Porque son maquinarias electorales y es muy perceptible, lo podemos ver. No hay buses en la ciudad. Y ahora resulta que sacan tu bus. 69 buses, ¿sí? 200 y pico millones de dólares gastados y los tienen circulando en la ciudad. Sin gente, circulando. Estos son los eléctricos. Los eléctricos los tienen circulando. Acabo de ver uno y se ve como de turismo, ¿eh? Como que estás en una especie de tour. Exacto. Por el centro de una ciudad bonita de Europa o algo así. Exactamente. Y te lo digo porque los he visto en todas las zonas y los tienen circulando. Y a veces paran 2 o 3 en arterias principales y ahí los dejan parados. El chofer se baja, tal vez se echan su platicadita con los otros, están media hora y vuelven a arrancar. Es un tema visible de percepción. Entonces ahí es cuando sale esa maquinaria municipal a trabajar, porque son 12,000 empleados, 3,500 millones de quetzales, ahí es donde tú dices, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y es donde llevas un poco la desventaja también, ¿sí? Porque ¿cómo vas a competir tú con esos, aunque no son tantos, son 69, pero ¿cómo vas a competir tú con eso? No puedes hacerlo. O los eventos deportivos que ahora tapizan todo de la Muni. O los eventos culturales que tapizan todo de la municipalidad, el verde Muni. Digamos, lo que ves es como que hay una maquinaria súper poderosa de apantallamiento. Correcto. Y todos los que intentan, digamos, entrar ahí a hacer una alternativa se encuentran con una desventaja de competición. Y les ha funcionado. Eso lo empezó a aplicar el alcalde Álvaro Arzú y les ha funcionado. ¿Sí? Y obviamente encontraron esa fórmula de pasar la ciudad 3 años desatendida, la atienden los últimos 6 meses y con esa atención la gente se le queda, ¿para qué voy a cambiar de alcalde si me está funcionando? Pero se les olvidó los últimos 3 años. El otro ejemplo, el semáforo de las Margaritas, el peatonal, que está 10ª calle. Ajá. ¿No te has dado cuenta que hace 2 o 3 meses lo pagaron? El semáforo. ¿Lo pagaron? Ya no funciona, ya no está funcionando el semáforo. No pasó tanto por ahí, pero... ¿Sí? Lo apagaron. Yo lo que, de esa zona, y se lo he dicho a todos los candidatos, lo que me vuelve loco es ese nuevo... Paso de nivel. Fue un desastre. Qué cosa más horrorosa. Va, regresándote al tema del semáforo. Ese semáforo generaba una cola hasta tal vez hasta el centro médico, porque el semáforo donde tú bajas para la Marroquín... Es la calle de los hospitales, que sí. Es la calle de los hospitales. Lo quitaron, entonces la fluidez, y lo hacen a propósito, porque te da la percepción de que el tráfico mejoró, ¿o no? Y tú pasas ahora en la hora de pico, salvo que cruces a la 10ª calle, que está trabadísima la 10ª calle. Salvo que hagas cualquier otra cosa. Bueno, sí, salvo que hagas cualquier otra cosa. O sea, es un intento. No sé si lo están consiguiendo. Pero lo hacen cada 4 años. Ese mismo semáforo lo hacen cada 4 años, 2 meses antes de las elecciones. La política pública al servicio de la campaña. Exacto. ¿Cuándo empiezas en política? ¿Cómo es tu despertar político y dónde empiezas? Porque ahí tienes un pasado interesante con asociaciones que quiero que me cuentes. Bueno, yo empecé en política en el año 2008. Precisamente empiezo a hacer política. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 48. No, pero en ese momento. En ese momento tenía, hace 15 años, 40, tenía 33 años. 33 ¿Antes años. de eso qué habías hecho? Mis temas. Yo siempre me he dedicado a mis temas y de hecho... Empresariales, digamos. Sí, empresariales. Sí. Y de hecho me seguí dedicando a eso. Yo empiezo en política en el 2008.
con ninguna vía ni ninguna mira de llegar a ser o de llegar a ser nominado a un puesto de elección popular. Esa es la verdad. Pero empiezo a trabajar y me empiezo a ganar espacios dentro de partidos políticos. Y en esta ocasión, pues yo era partidario de Creo en ese momento. ¿Cuándo lo forma Canela? Cuando lo forma Canela y Eduardo Suger es el candidato a presidente, que fue la mejor época del partido, creo, en ese momento. En Eduardo Suger para quedando tercer lugar, muy cerca de pasar a segunda vuelta. Pero eso fue en 2011. No, esa fue la del 2011, correcto. Empecé en el 2008, después de la campaña del 2007. Porque en 2007 era otro partido. Casa. Suger estuvo en casa, perdón. Casa. Sí, yo lo que te estoy hablando es la campaña del 2011. Yo empiezo a militar en el 2008 en un partido político y soy nominado candidato a diputado por la Metropolitana en ese año 2011. Iba en una tercera casilla, ni siquiera en una casilla preferencial. Sí. Yo necesitaba en ese momento, en ese año, necesitaba 90,000 votos para entrar, para ser electo diputado. Sacamos 91,000. Fue sufridísimo, pero trabajé. O sea, me ha gustado las campañas, me gustan las campañas, aunque son cansadas. Es una cosa, sacaron 90,000 votos en la metro. En la Metropolitana. Es un montón. Es un montón. Pero si Semilla sacó 60 y tantos mil la vez pasada y fue el exitazo del 2019. Sí, pero es que la cifra repartidora no era tan baja como es ahora. Ajá. Entonces, bueno, había menos partidos. Correcto. Pero sí, ¿no? O sea, ¿cuánto sacasteis? 25-30% del distrito. Sí, nos fue re bien, correcto. Incluso... Entonces, entras con Creo. Entro con Creo. Okay. Correcto. Pasan unas situaciones para variar los temas personales. No podemos hablar en Pues podemos hablarlo en el sentido en que es con Canela, con quien haces ese proyecto político. Y hoy es tu rival de candidato. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo fue esa relación? No me hables de temas así. Si son muy personales, no me los tienes que contar. Pero digamos, no dejan de ser incluso los temas personales. Y ahí vemos a Miguelito y a Yamatei, ¿verdad? Se vuelven políticos cuando están cuando están involucradas las relaciones de poder. ¿Es una fricción con Canela lo que pasa ahí? No. El tema es que cuando tú entras de diputado, entras siendo inexperto, por supuesto. Y venden tus votos, negocian tus votos a cambio de algo. Entonces, obviamente, cuando va pasando el tiempo y te dicen, es que hay que votar porque este es positivo, hay que votar porque esto es bueno, hay que votar, pero cuando te das cuenta que esos 12, 14 votos, creo que eran 14 diputados de Creo, los negociaban a cambio de, recibían proyectos, recibían esto, recibían otras cosas, tú te vas dando cuenta que eso no era para lo que tú habías querido entrar al Congreso. Entonces vengo y me empiezo a separar un poquito. Y ahí es donde en esta ocasión se empezaba a formar el partido Todos. Eso es lo que yo quería que me contases. El Todos original, el Todos de Roberto Alejos. El Todos de Roberto Alejos. El Todos de Roberto Alejos. O sea, tú no eres de los que se escindieron, digamos, porque es una escisión de la UNE, en realidad, Todos, ¿no? Correcto. ¿Y tú estuviste en esa escisión o te sumaste cuando ya se había dado esa escisión? Yo me sumé, ellos hicieron un 26 de agosto, si no me equivoco, del 2012 la Asamblea Nacional, la primera Asamblea Nacional. Ajá. Yo me habré sumado... O sea, ¿tú te habías reelegido? No, esa fue... ¿No te reelegiste? No, esa fue ese fue en el 2012, mi primer año como diputado. Ok. Sí. Yo me sumo a Todos. Yo he tenido una amistad con Roberto desde hace mucho tiempo. Para mí Roberto ha sido una clase como mentor, porque él políticamente conoce mucho. Ha sido un mentor de cierta manera. Entonces me dice, Paul, venite con nosotros. Estamos conformando el partido. Y dije, mira, Roberto, no. Sale la asamblea de ellos y en septiembre, eso fue en agosto, en septiembre me dice, súmate con nosotros. Ya hicimos nuestra asamblea, ya somos partido político, venite con nosotros. Y yo tenía los roces y los problemas con Creo, específicamente con Canela, porque al final yo tenía una afinidad con él y en el momento que sale Suger después de la campaña, que también fue un tema de convulsión la salida de él, por supuesto, los problemas que ellos tuvieron. Entonces yo salgo de Creo y me incorporo. Cuando dices que alguien negociaba tus votos, ¿era Canela quien los negociaba? Que era Canela, ellos lo negociaban. Ellos negociaban los votos porque así lo negociaban. Entonces, cuando tú mirabas que les daban proyectos, que les daban esto, tú dices, no, y eso es lo que yo no quiero. Entonces, ya vi ese roce y para mí era ya muy fácil incorporarme
al partido Todos, al Todos original, que era de Roberto Alejos. Entonces, en ese Todos está Filipao. En ese Todos era Felipe. Ya estaba. Ya estaba Felipe. Era un patojillo. Exacto. ¿Qué edad tenía? Cuando, ay, Dios. Entre los 20 Felipe estaba. ahorita tiene 36, 37, haber tenido, y eso fue hace casi 10 años, haber tenido ni siquiera 30 años, haber tenido por ahí. 26, 27. Sí. Por ahí haber andado, no llega ni a los 30 años. O sea, obviamente él en ese momento no era una pieza fuerte en el partido. Entonces se sale el partido, empezamos a trabajar y obviamente sí, ya milito de una manera más directa en el partido Todos. Viene la elección del 2015 y ya es más fácil que seas reelecto a ser reelecto la primera vez. Entonces obviamente ya en una segunda ocasión ya fui electo. ¿Y ya fuiste número 1? No, tampoco, fíjate, tampoco, fui 3. De todos. De todos. Pero... ¿Y también entraste número 3? Sí, ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Si Todos estaba fuerte en la metro. Ahora no se comen nada en la metro. No. ¿Sabes qué es lo que pasa? En ese momento yo tenía ya 2 o 3 años de ser presidente de la Comisión de Migrantes, porque yo fui presidente de la Comisión de Migrantes 4 años. Entonces yo ya tenía un trabajo por lo menos avanzado en el tema migratorio, que de hecho me sigo dedicando al tema migratorio. Entonces ya tenía un como reconocimiento, no un reconocimiento de nombre o de marca, pero las personas por lo menos ya me reconocían, ya sabían el tema positivo que yo había hecho como diputado. Y aparte de todo siempre me mantuve alejado de todas las polémicas y de todos los temas y de todos los negocios y tal. Entonces eso no iba conmigo. Siempre pensando en mi familia, que fue como empezamos. Pero, digamos, no va contigo, pero eres diputado. Sí. Y las votaciones se dan, digamos. Y tú estás ahí con TCQ. Estás ahí cuando lo de Odebrecht, ¿no? O sea, digo, me refiero a que eres diputado. Correcto. En esa época. ¿Cómo lidiabas con esas idas y venidas de negocios ultracorruptos que lo deberían saber? O sea, ahí dentro lo sabían ustedes, ¿o no? No. Mira, pues cuando a ti te dicen, tenés que votar por una carretera, que es de 4 carriles, 2 de ida, 2 de regreso, de Escuintla al puerto, a la frontera Tecunumán de México y del otro lado para El Salvador, que pasas por 5 departamentos, que el 40% del producto pasa por esa carretera de Guatemala, que se produce la importancia, tú votas, ¿sí? Obviamente lo que nosotros no sabíamos era lo que había pasado detrás. Entonces te volvió a pasar lo mismo. ¿Cómo así? Que alguien negoció tu voto por debajo. No, en este caso fue Sinibaldi el que había negociado. Nosotros no sabíamos que un Sinibaldi había negociado. Bueno, pero en el Congreso también llegó la negociación. No, ahí no llegó la negociación. O sea, ¿tú crees que en el Congreso las declaraciones de Sinibaldi de que le pagó a una serie de diputados... Posiblemente algunos de la bancada oficial, pero ahí no hubo ninguna negociación. ¿Por qué? Porque yo siempre les dije, yo voy a votar siempre por préstamos que sean salud, educación, infraestructura y por todo lo que sea positivo. Lo voy a votar siempre, ¿sí? Y de hecho así me mantuve. Cuando no había que votar porque sabía que había algo no muy bueno de fondo, yo por supuesto que no votaba. Con aquellas famosas reformas del 2015, cuando se querían volar los 400 2017. Perdón, 2017. Sí, cuando los encerraron, ¿no? Correcto, el 13... Tú estabas ahí, claro. Yo estaba ahí, la votación fue el 13 de septiembre, ¿sí? Cuando de hecho pasó. De hecho pasó. Eso es una historia increíble. Que se volaron. Ajá. Y después el 15 de septiembre de 2017 es cuando se rodea el Congreso. Después, Oliverio García Rodas encuentra una manera ya legal, correcta, de poder dar marcha atrás a eso. Entonces nos convocan al Congreso para dar marcha atrás. Yo no había votado 2 días antes, pero era mi deber llegar a dar marcha atrás a eso. Y es cuando nos encierran las 5,000, 8,000 personas en el Congreso, ¿ya? ¿Cómo recuerdas eso, ese día? Mira, tú lo estabas viendo relax, porque no iba contigo. De lo más tranquilo, incluso... Pero aquellos dentro debían estar. Pero fíjate que incluso habían momentos que la gente nos quería dejar salir a nosotros. Y de eso es donde esa misma noche es donde hacemos la plática para formar el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia. Esa misma noche, a raíz de eso... Que para quien no se acuerde, es ese grupo en la época de CICIG, es ese grupo de diputados del que tú formas parte, que también está el actual ministro de Desarrollo, que ese como que se nos fue por otro lado, ¿verdad?
que apoyaron a CICIG, básicamente, ¿no? Que era un grupo que era como 15 o 12. Bueno, nosotros apoyamos obviamente la lucha contra la corrupción, y el tema democrático, es algo que nosotros perseguíamos, pero estuvimos tanto tiempo juntos ahí encerrados que nos dio Que de algo hay que platicar. para hablar mucho. Y te voy a contar una anécdota, que eso no lo conocen muchos. Nosotros los que no habíamos votado éramos como 20, 21, estábamos en otra sala, estábamos platicando y todo porque no nos sentíamos, y todos los demás queriendo ver por dónde salían. Cuando nos sentimos y salimos a las 12 de la noche, ya habían llegado los buses que había mandado el ministro de Gobernación. Y nosotros todavía ahí. Entonces, ¿y qué hacemos aquí? Pues los buses ya se fueron, nos dijo una persona del Congreso. No, hombre, ¿en serio? Si aquí estamos nosotros. Sí, pero no los encontramos y se fueron los buses. A llamar al ministro de Gobernación y como una hora después manda un bus más chiquito y logramos salir. Obviamente ya no eran 8,000, 10,000 personas. Sí. En ese momento ya solo eran 500 o 1,000 personas. Entonces logramos salir un poco más tranquilos. Pero como anécdota, o sea, nos quedamos hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana logramos salir nosotros. Y en ese grupo estaba, el actual ministro de Desarrollo. ¿Quién más está? Estaba Enrique Álvarez, estaba Sandra Morán, sí, estaba sí. Andrea Villagrán, estaba mi persona y estaba un diputado. Andrea también era de todos en esa época, ¿no? Andrea era de todos. Es como los dos, son ustedes dos los que se escinden de todos en ese momento. Exacto. ¿En qué momento te das cuenta que Felipao es lo que es? Fue una votación. Realmente ahí la separación, no me recuerdo qué votación fue, pero digo, mira, Felipe, yo no voy a votar, no es correcto votar por eso. No, que tenés que votar. No, Felipe, yo no voy a votar. Y efectivamente no voté. Después se limaron a los días, se limó un poquito las asperezas. Un mes después venía otra votación. Lástima que no me recuerdo cuál fue, que era un poco polémica también. Dije, no voy a votar. ¿Votá? No voy a votar. Y efectivamente tampoco voté. Y ahí sí fue donde ya se rompió. 2017, eso es 2017 creo que fue. Y efectivamente desde ahí no nos volvimos a hablar nunca más. Puede pasar al lado mío y yo ni siquiera lo saludo. Para mí es una persona que ni siquiera existe. Entonces, porque no era correcto. Hay una línea en política que tú no cruzas, ¿sí? Y la tienes que tener muy clara. Si tú cruzas esa línea, ya no regresas, ¿sí? Y la tienes que tener muy clara. Tienes que tener ciertos principios, ciertos valores para saber que no la tienes que cruzar. Una vez la cruzas y es muy, muy, muy difícil. Ya tienen eso, digamos, ya te metiste en ese juego, te pueden recordar, mira, pero aquello si lo votaste. Te da miedo de que te vayan a decir que lo votaste o que haya prueba, entonces ya te metes y entonces ya eres ya cómplice de impunidad con ellos, ¿no? Correcto. Y ya no puedes salir. Entonces yo siempre traté de ¿Y has visto a buenas personas en eso? ¿Has visto a gente que tú apreciabas metidas inevitablemente, vamos a decirlo así, entre comillas, en esa clase de círculo vicioso? Sí, tengo lamentablemente. O sea, gente a la que si se le diese una salida, querrían salir de ese mundo. No, ya no. O sea, no, todos, los que conozco entraron todos y ya acaban, no al final no es... ya no salen. Sí es jugoso. Los que conozco entraron y ya no salieron. Te digo porque una de las reflexiones de todo este proceso anticorrupción y demás de años es, si alguna vez lo volvemos a intentar como país, Ajá. sí habría que intentar buscar como mecanismos de transición, ¿verdad? Correcto. Como que de alguna manera la gente que ha estado metida en un sistema, como ha sido corrupción sistémica y se dice sistémica por algo, darles como una salida, una forma en la que tampoco te tienes que inmolar, pero que sí puedes hacer una transición positiva. De hacia hecho, hubo un futuro. intento, ¿cómo es que se llama eso? No me recuerdo, en temas legales. O sea, es como una justicia transicional, ¿verdad? Exacto. De Hubo un corrupción. intento de pasar una iniciativa de ley, pero la satanizaron y que le dijeron que era la ley del sapo, la famosa ley del sapo. Porque obviamente en esa ocasión, si tú querías... Que es la ley de aceptación de cargos, que al final Correcto. sí pasó, pero pasó no descafeinada. pasó, exacto, no pasó como tenía que pasar, por Y supuesto. ahora la está utilizando Gustavo Alejos. No sé, Sí. no estoy enterado del caso. Sí, la utilizó el otro día en 2 casos. Bueno. Confesó, aceptó cargos y en ese momento... Fopa también lo ha hecho, ¿verdad? Sí, en ese momento lo que les generaba el rechazo era que tenías que decir también quiénes colaboraban contigo. Entonces, por eso le llamaron la famosa ley del sapo. Sí, esa no fue una de las como... modificaciones, que no tienes que decir eso necesariamente, entonces puedes simplemente decir, sí, lo hice, pero no
Y el dinero y la gente y las conexiones y todo ese tipo de cosas. Creo que es un artículo que es así como información útil, ¿va? Y entonces queda muy subjetivo al juzgador y démosle, ¿verdad? Entonces Sí, la por gente supuesto. la instrumentaliza, FOPA, entre ellos, ¿verdad? Hay que decir, Ok. ¿no? Como una forma de salir del embrollo en el que estaba. No, y puede ser positivo, porque al final puede ser positivo. No te estoy diciendo que sea negativo lo que se hizo. O sea, Sí. puede ser positivo. Es una justicia transicional, puede ser que sea positivo. En muchos países funciona. En muchos países funciona. Después, creo que te vas al Parlacén, no llegas con Encuentro por Guatemala. Voy a contar la historia porque es interesante también conocer esa parte. Yo en el 2018, sí, más o menos 2018, a raíz de todo este tema del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, recibo llamadas de amenaza de muerte, seguimientos de noche, amenazas a mis hijos, amenazas directas de diputados a mis hijos. Una vez Galdames llega a mi curul y me dice, Briera, ¿sí? Tus hijos están en tal y tal colegio, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Ya no sigas, me dice. Él mismo. No, le dije, no te preocupes. Entonces, yo cuando veo todo esto decido no ir a la reelección. ¿Le pusiste denuncia? No le Eso puse que denuncia. acabas de decir, eso, gravísimo. No, yo sé, pero... Es una amenaza. Pero lo miras como un tema... Que te está intentando intimidar, no le diste mucha como importancia. Intimidación, sí, por Ese sí es supuesto. o sea, no vamos a decir malas palabras Como así, intimidación. pero qué tipejo es Galdames. Que es Exacto. difícil encontrarse un tipejo semejante a ese. Como intimidación. Pues obviamente eso lo vives de verdad, aunque no lo creas, lo vives muy seguido en el Congreso, porque hay muchos intereses, hay que decirlo. Entonces yo decido no ir a la reelección, porque había sido un tema muy fuerte. Yo en ese momento nunca había platicado, quien era mi esposa en ese momento, estos temas. Y le digo, mira, me está pasando tal y tal cosa. Y me dice, pues y entonces, no, yo solo te lo cuento para que te cuides y cuides a los niños por cualquier cosa. ¿Y qué vas a hacer? Nada, seguir adelante. Yo estoy aquí y sigo adelante. Pedí apoyo a una embajada que me apoyaran para ver dónde venía. Efectivamente me reúno con ellos y unas 3 semanas después me llaman y me dicen, mira, viene de aquí, venía del gobierno de Jimmy específicamente. La ventaja que tuve es que ellos también se enteraron que yo había averiguado que ellos eran y quién me había ayudado a averiguar. Entonces pararon. Sí, es aquella embajada, ¿verdad? Sí, ellos pararon. Es una embajada. Es una embajada. Tiene es una la embajada. capacidad de hacer inteligencia. La embajada, ajá. Entonces ellos también dijeron, aquí parémosla. Entonces ellos mismos lo pararon. Entonces decido no ir a la reelección. Pero un martes en la noche, en un pleno que tuvimos el martes, me dice, Ninet, mire, Paul, ¿usted qué va a hacer? Ninet, de Encuentro por Guatemala, Ninet Montenegro. Ninet, yo ya no voy para la reelección, yo voy por afuera. No, me dijo, fíjese que mi diputado del Parlacén ya no va para la reelección. ¿Por qué no se viene usted al Parlacén? Usted ha visto el tema migratorio aquí en Guatemala, lo puede ver a nivel regional. Mire, Ninet, qué interesante. Déjame pensarlo. ¿Cuándo le tengo que contestar? Pues mire, yo le agradecería que me conteste viernes, porque la asamblea es el domingo. ¿Va? Déjame pensarlo. Hice unas consultas y unas cosas y al final dije, bueno, pues está interesante. Hablo con Ninet ese viernes a las 9:30 de la noche. Le digo, Ninet, voy, démosle. ¿Qué tengo que hacer? Mire, llévese mañana a las 6, a las 10 de la mañana, el sábado, porque la asamblea de domingo, lleve todos sus papeles y todo, porque usted va a ser el número 1 para el Parlacén el día de la asamblea. Ok, perfecto. Y ahí es como paro siendo candidato al Parlacén. Después el tema de las papeletas, todo el... Sí, porque tú eres ese caso que siempre se cita de que tuvieron que reimprimir las papeletas por ti. Te voy a contar la historia real de las papeletas. En el 2016 se pasó una reforma a la ley electoral de partidos políticos donde si tú pertenecías o habías pertenecido, habías sido electo por un partido político, no podías ir a la reelección por otro partido político. ¿Sí? En el 2016 el argumento para poder ser inscritos en el 2019 fue que nosotros fuimos electos por una ley y después se cambió, entonces no había retroactividad de la ley. Como si fuese justicia penal, digamos. Exacto, no hay una retroactividad. Beneficiar al reo. Nosotros fuimos electos bajo unas circunstancias y no te las pueden cambiar a medio camino. Ese era el argumento. Entonces fue por eso que se inscribieron a todos los candidatos en ese momento. Va. Presento yo mi papelería y yo, ojo, yo no iba a una reelección, yo iba a elección a otro organismo, una nueva elección, no una reelección al Congreso. El Tribunal Supremo Electoral me inscribe
Sí, normal. Y el partido Todos, en el cual pertenecía todavía, porque yo nunca renuncié al partido al cual yo pertenecía todavía, me meten un recurso en los 3 días, me meten un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral obviamente no lo recibe y no lo resuelve en ese momento, por supuesto, porque el Tribunal Supremo Electoral también estábamos en campaña, entonces ya tenía otras actividades. Cuando lo reciben, obviamente lo rechazan 5-0 porque no era aplicable, ¿sí? No aplicaba. Entonces lo que hacen es irme a presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia, que era la siguiente instancia. Y en esa oportunidad, Nery Medina, hijo, el que era candidato a diputado de Lista Nacional. Así es. Sí. Su papá sigue siendo magistrado. Era presidente en ese momento, ¿no? No me recuerdo si era presidente. Creo que era presidente. Bueno, no me en el caso era magistrado de la Corte Entonces, Suprema. él es... Para que vean los conflictos de interés, un candidato, el hijo de candidato de un partido, Todos. Felipe Alejos ha tenido influencia en el sistema de justicia desde hace bastantes tiempos. Fue uno de los que coordinó esa elección de los mismos, que van a cumplir ya camino a 10 años, digamos. Y es que da la sensación de que es como una especie de... O sea, que la misma Corte Suprema de Justicia, que al mismo Felipe le está quitando ante juicios, digamos, le está salvándose de ser investigado, y tú pones de número, creo que era 2 o 3 en 2 creo que iba nacional al hijo del que es presidente de la Corte Suprema de Justicia, es una vergüenza. O magistrado, no tenía que ser presidente, pero magistrado. Sí, entonces obviamente cuando presentan el amparo, como ponente es Nery Medina, el magistrado Nery Medina. Obviamente que iba a pasar, se lo tiraron a favor, era 11-2 creo que quedó esa votación, 11 en contra mía, 2 a favor, por supuesto. Eso ya lo sabía yo. Entonces ellos tenían 48 horas para notificarme y se tardaron 12 días, creo, para notificarme. Entonces la siguiente instancia era la Corte de Constitucionalidad, la CC. Entonces obviamente meto yo un amparo en la Corte Constitucional, en el CC. Pero la CC no recibe el amparo. Ay, aquí viene un amparo de Paul Brier, mañana lo resolvemos. No, ellos también tienen sus agendas, tienen que programar. Bueno, en ese momento tenían que ver el caso de Telmaldana, tenían que ver el caso de Tenían Ríos, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Entonces no era que entraba un amparo mío y lo iban a resolver al día siguiente. Ellos tenían también sus agendas, sus plenos de magistrados y todo que tenían que ser resuelto. Y se tardan tiempo y resuelven a tu favor. Y ahí es donde hay que reimprimir. Te voy a contar la historia. Viene Julio Solórzano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral en ese momento, me llama en la mañana, mi diputado, necesito hablar con usted porque hoy tenemos que mandar a imprimir las papeletas, jueves antes de las elecciones, jueves de una semana antes de las elecciones. Sí. Llego a su oficina y me dice, mire, nosotros tenemos que mandar a imprimir las papeletas. Y no se ha resuelto su tema. Mire, presidente, mi tema lo van a resolver el fin de semana porque ya la CC había dicho que ese fin de semana resolvía todos los temas que habían en cosas políticas. Lo van a resolver el fin de semana y me van a dar el amparo. Ahí, ¿cómo sabe que le van a dar el amparo? Porque no procede, presidente. Sí, obviamente no procede. Y si no se lo dan, bueno, si no me lo dan, no me lo dan. Es que yo tengo que mandar a imprimir hoy las papeletas. Bueno, usted es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, yo no le puedo decir si las manda o no manda a imprimir. Si las tienen que mandar a imprimir porque su cronograma dice que hoy las tienen que mandar a imprimir, pues mándelas a imprimir, le digo yo todavía. Y efectivamente, el sábado la CC resuelve, habían como 15 casos de temas políticos y uno de esos el mío. Y efectivamente 6-1. Tino Ochoa obviamente votó en contra mía, por supuesto. Pero al final no razonó, porque si hubiera razonado se hubiera tardado como 2 días más. Al final votó en contra. Entonces 6-1, porque era un tema de diputado en ese momento. Entonces tenían que ser integrados por los 5 titulares y 2 suplentes. Así era. Entonces fue 6-1. Y en el primero de la resolución dice imprimir las papeletas con su nombre. ¿Sí? Cuando recibe eso el Tribunal Supremo Electoral y el presidente Julio Solórzano me llama, ya se imprimieron las papeletas. De mala suerte, las primeras que se imprimieron fueron las papeletas del Parlacén. De mala suerte. Pueden haber impreso primero las de presidente, pero de mala suerte imprimen primero las del Parlacén, donde habían impreso las primeras papeletas sin mi nombre, solo con el símbolo. Entonces me dice, tuve que mandar a imprimir las papeletas. ¿Ya? Pero fíjate, qué interesante, porque la diferencia con el Partido Poder, es que es un caso muy similar, es que ahora han dicho no.
Y la CC ha dicho, ok. Sí, porque la CC le dijo que no. En mi caso la CC dijo sí, bueno, que era la última instancia. Pero digamos la CC dijo... No. Es ya muy tarde y es el que manda es el TCE, ¿no? No, la CC les dio sin lugar el amparo Podemos. Se los denegó. En mi caso sí fue. En mi caso fue positivo. Fue por eso que sí el Tribunal Supremo Electoral tenía que acatar la orden de la CC. Entonces me dice, ya se imprimieron, tuve que mandar a imprimir. Y ahí es donde brinca todo el tema de la reimpresión de las papeletas. Que fuiste noticia y que cuánto nos vamos a gastar por el diputado Brier. ¿Sabes? Al final fueron 526,000 quetzales la reimpresión de las papeletas. Si es dinero, por supuesto, no diciendo que no. Pero en esa ocasión me dice el presidente Julio Solórzano, mire, no se preocupe, nosotros teníamos 25 millones de quetzales para imprevistos, que eso es lo que teníamos. Y ese pago salió de esos imprevistos, o sea, ni siquiera nos afectó el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, y estaba dentro de los imprevistos. Eso es el pago de los imprevistos. ¿Pierdes esa elección? Obviamente ese tema de la reimpresión de las papeletas me afectó. Yo necesitaba 80,000 votos y saqué 56,000 votos en esa ocasión. Sí, me igual afectó. En cuanto por Guatemala le fue muy mal en general, ¿verdad? Sí, o sea, hay que aceptarlo también. No es como que el presidente tuvo mucho o todo ese tipo de cosas. Pero de cierta manera sí me afectó el tema de la reimpresión. Sí me afectó. ¿Qué has hecho desde entonces? Porque has tenido un parón en tu carrera política. O sea, ya no, estos últimos 4 años no has tenido. De hecho, sí decido retirarme del tema político. Digo, bueno, muchas gracias, hasta aquí llegué. Dios, regreso a mis cosas. Hago mi programa de televisión y radio que se enfocó en el tema migratorio, que se llamaba Somos Uno, y te voy a contar la historia por qué lo tuve que parar, por razones obvias de la candidatura. ¿De la campaña? Sí, de la campaña. Entonces, el año pasado, que es año preelectoral, algunos partidos me contactan y me dicen, queremos platicar contigo porque queremos que seas candidato para regresar al Congreso. Le dije, muchas gracias, pero yo de momento al Congreso no regreso. ¿Sí? ¿Por qué? Es que el siguiente Congreso muy probablemente va a ser peor que los otros congresos. ¿Y cómo sabes? Dicho y hecho. Solo mira quiénes están encabezando algunos de los diputados a diputados. Sí, nos tenemos que hacer una idea de que este va a ser el peor congreso que hemos visto. El que viene. El que viene. O sea, pensando que había sido no. Va a entrar mucha gente buena, pero obviamente sabemos que van a entrar muchas personas malas que no deberían de ser diputados. Y van a entrar sobre todo muchos más narcos, por ejemplo. Va a haber muchos más narcos. Hemos pasado de tener como a 5 narcos, no relación con narcos, sino narcos directos. Correcto. A tener 15, a tener 30. Y esta vez yo no sé si va a ser la bancada más grande, va a ser la narcobancada, ¿verdad? Entonces, una de esas llamadas que recibo es de Isaac Farchi, precisamente porque yo conocí a Mauricio Farchi, el hermano pequeño, que hacíamos motocross y enduro juntos cuando éramos pequeñitos. Él paró muriendo a los 38 años de leucemia. Él padeció de leucemia desde chiquito, desde jovencito. Para muriendo, pero siempre se quedó ese vínculo. Bueno, Paul, porque era el hermano grande de Mauricio. Entonces recibo esta llamada de Isaac Farchi. Me dice, platiquemos, juntémonos en la sede. Nos juntamos en la sede que queda en la 8ª calle de la zona 1. Y me empecé a platicar del partido. Mira, estoy terminando de conformar el Partido Azul. Esto, todo, voy para la presidencia, aquí, allá. Y después de 2 horas de plática me dice, mira, quiero que seas mi candidato a alcalde. Yo, puchica, bueno, me cambiaste. Me da la sensación de que no te había llamado temas municipales hasta ese momento. O sea, tu carrera es diputado, temas de migrantes, Por supuesto. Pero... ¿Política municipal? Cero. Política municipal, cero, por supuesto. Más que era diputado de la Metro y conocía los problemas reales de que se ve en la ciudad, por supuesto. Eso sí, definitivamente. Yo me dije, Isaac, déjame pensarlo, porque no te voy a decir que no, déjame pensarlo, dame 3, 4 semanas para analizarlo, pensarlo y volvámonos a juntar. Perfecto, entonces cabal como 4, nos íbamos a juntar la 3ª semana, pero él vino de una gira que andaba afuera y vino enfermo, entonces me tuvo que cancelar porque le dio gripe, entonces nos juntamos a la 4ª semana, 4 semanas. Entonces, mira, efectivamente, démosle. Pero eso sí, si lo hago, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer a medias. Me dice, lo mínimo que esperaba de vos, que lo hicieras bien. Entonces, cuando yo tomo la decisión, yo me hago 3 preguntas básicas importantes. La primera, ¿se le puede ganar a un Ricardo Quiñones? Sí. Fácil no. Que se le puede, se le puede. Fácil no, pero no imposible. ¿Sí? Es el primer tema.
Segundo, puedo tener el apoyo de la gente, otra vez, de los líderes, las lideresas de las zonas, porque ya lo había trabajado. Bueno. De hecho, habías conocido la estructura de Canela. Conocí toda la estructura, de hecho, mucha la estructura, por supuesto. Dije, bueno, sí lo puedo conseguir. Y tercero, conformar un buen equipo, porque el alcalde no llega solo. O sea, el alcalde tiene que llegar con un buen equipo de personas especializadas en cada uno de los temas para resolver estos problemas de la ciudad. Entonces dije, bueno, ¿puedo conseguir ese equipo? Sí, sí lo puedo tener. Entonces le digo, démosle. Entonces empezamos a trabajar y así es como nace realmente mi candidatura. ¿Y quién llevas? ¿Quién dirías que es así como la joya de la corona de los síndicos o los concejales que digas? Yo Todos. te puedo decir que son muy buenos todos, cada uno especializado. Tengo la planilla completa, no dejé de nominar a ninguno. ¿Y son gente más de Azul, del Partido Azul, o es gente tuya? Es gente, mira, te los puedo decir porque no tengo ningún problema. El concejal primero es Jacobo Farchi, por supuesto, pero él no está conmigo porque es hijo de Isaac Farchi, para nada. Él, cuando yo le dije... Pero fíjate... Cuando dicen estas cosas, igual Tono Coro habló de que su hijo está de concejal, suena un poco raro, tienes que reconocerlo. Paul. Que llegan, no, es el hijo de, pero no está ahí por ser hijo de... Mira, qué casualidad, y Otto Pérez Leal tampoco por ser el hijo de Otto Pérez Molina. No, porque él ni siquiera debe estar conmigo, pero cuando yo llego al partido, Jacobo me dice, Paul, ¿puedo trabajar con vos y hacer cosas? Con mucho gusto. Y se empieza a pegar conmigo y empieza a apoyarme en todo. Mira, tenemos que ir a zona 7, me voy a zona 7, tenemos que ir. Entonces, para mí, cuando ya venía la nominación, dije yo al final le voy a poner de un 2 o 3 o 4, por supuesto, pero trabajó tanto conmigo, conoció tanto, me apoyó tanto, nos fuimos a meter a lugares que tú ya sabes dónde son, tanto que dije, pero aquí viene también el extra. Él estuvo en el ejército de Israel, es sargento mayor. Y integró la unidad de contrainteligencia, ¿sí? Y la unidad de seguridad ciudadana. Entonces, tiene un expertise precisamente también en seguridad ciudadana. Y después de cuando dejó el ejército, se fue a vivir a Finlandia, 6 años, y en Finlandia trabajó para una empresa que tenía proyectos de transporte, que era un metro y un monorriel, y una empresa que tenía un proyecto de manejo de desechos sólidos. Entonces realmente también casaba con todo, seguridad, transporte, manejo de desechos sólidos. Entonces, ¿encuentras, digamos, en el partido un equipo que te satisface, una gente que te consideras limpia? Correcto. Supongo que tienes esa imagen de Isaac Farchi, digamos, correcto, de alguien que es correcto, que conoces y demás. ¿Me quieres explicar, por favor, qué PES, por no decir la mala palabra, significa eso de Guatemala no olvida y yo tampoco? La primera vez que yo leí eso, y sé mucha gente que le ha pasado lo mismo, la sensación es, esto es de izquierda, es algo del conflicto, ¿verdad? Algo así. No. O sea, es como la primera reacción. Obviamente no, porque así que se va a Farchi después ves que se va a... ¿Qué es eso, Paul? ¿Por qué? O sea, que alguien me explique, es el lema más incomprensible de las elecciones. No, mira, la idea es muy buena. ¿Por qué? Cada 4 años se cometen errores para elegir un presidente. Sí. Y la memoria de los guatemaltecos es muy corta. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el enfoque era ese. Guatemala no olvida, porque no olvidemos qué pasó hace 4 años, no olvidemos qué pasó hace 8 años, no olvidemos qué pasó hace 12 años. Hace 4 años Farchi apoyó a Yamatei en segunda vuelta, por ejemplo, eso es lo que pasó. Sí, entonces él dice, yo tampoco. Como eslogan y lema de campaña, sí es positivo, porque tú le llevas a la gente, mira, ya cometimos un error hace 4 años, cometimos un error hace 8 años, no olvidemos, hoy sí elijamos bien. Ese era el enfoque de la campaña. Hay que explicarla mejor, ¿eh? Me da la sensación que hay que explicarla mejor, porque me ha pasado con varias personas, hemos hablado de esto y todo el mundo está, ¿pero qué significa? O sea, incluso hay gente que está como, quiero saber eso. Quiero saber qué es, porque no suena así algo como el REMI de las víctimas del conflicto, algo así. Cuando vi que era Farchi dije, no es eso, seguro. No. El tema no es olvidar y que tú traigas a la persona a decir, bueno, no cometamos los mismos errores. Votemos por alguien que realmente va a hacer una diferencia
como presidente, y obviamente en este caso pues es un Isaac Farchi, que él era el que está liderando el Partido Azul. Le he preguntado a todos los candidatos en qué momento se jodió la ciudad de Guatemala. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo interpretas tú? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho o no se ha hecho para que a día de hoy, estamos escuchando ahí fuera que hay rayos, hay lluvia y demás, cuando pasa eso la ciudad colapsa completamente? Todos tenemos experiencias de 3-4 horas en el tráfico para un trayecto de 25 minutos, perdemos una cantidad ridícula de tiempo en el tráfico, hay problemas de agua, hay problemas de basura, hay unos problemas enormes de movilidad, hay problemas de inseguridad, ¿verdad? No sé qué tanto cómo está configurado el sistema político guatemalteco, la culpa es de la MUNI, pero igual la gente lo sufre. ¿En qué momento se jodió esta ciudad? Mira, lo que sucede es lo siguiente, es muy sencillo. Se dejó de planificar hace mucho tiempo. Para estas alturas ya deberíamos de tener un metro, o por lo menos 2 o 3 líneas de metro. Ya deberíamos de tener por lo menos una planta de tratamiento de desechos sólidos en el basurero de la zona. ¿Metro 3, bajo tierra? No, bajo tierra metro no te da. No te Eres da. de los que piensan que no hay. Pero el metro de superficie, el monorriel sí. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de construcción y el costo de construcción es 8 o 10 veces más caro que hacer un metro de superficie. Sería ideal que un día tuviéramos un metro subterráneo, pero no te da, hay que aceptarlo, no da. No te da financieramente. Financieramente no pero da. Pero técnicamente viable. Técnicamente sí es viable, por supuesto. Y precisamente recibí unas 5 comitivas de empresas extranjeras que quieren invertir en Guatemala y quieren invertir obviamente en un metro de superficie. No saben que no les tiene un retorno rápido el tema de un metro subterráneo. Tendría que costar como 30 quetzales el pasaje. Entonces es inviable. Y cuando me dices esto de que no se invirtió obviamente Quiñones, no se invirtió y planificó Arzú. Viene desde época Arzú. Yo creo que los problemas fuertes de la ciudad de Guatemala, la no planificación, viene de unos 20 años para acá. ¿Sí? De 20 años para acá. O sea, no es de 6 años, tampoco hay que aceptarlo. O sea, la culpa no es de un Quiñones el 100%. Él ha agravado los problemas, sí. Es el arzuismo, digamos. Por supuesto. Él ha agravado los problemas, por supuesto que sí. Pero yo creo que eres el segundo candidato que no es arzuista, o no viene de ese mundo. No, definitivamente, yo no. Sí. No, porque todos los demás vienen de la misma rama. ¿Cierto? De alguna manera, ¿no? Sandoval trabajó en el unionismo. Correcto. Tono Coro también trabajó. Canela viene de allí. Sí. Sebastián Arzú, pues. No digamos. Ni te cuento. Son sí. muchos y son de los punteros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muchos vienen de esa misma línea. Y obviamente ahí está tu misma respuesta. No votar por ellos. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, viene de 20 años para acá. Es el tema de planificación. Me junté hace poco con una persona que en el 2014 vino una empresa holandesa para construir proyectos de vivienda popular, que el proyecto se llamaba La Ciudad del Futuro. Y el exalcalde Álvaro Arzú lo usa como lema de campaña en 2015, construimos la ciudad del futuro. Pero el proyecto de estos holandeses se llama la ciudad del futuro, que era un proyecto, de hecho me lo presentaron, es un proyecto sumamente viable para la ciudad de Guatemala. O sea, se copió el ¡Sí! Ya me lo dijo, mira, ese es el eslogan que esta empresa holandesa le presentó y se para quedando con el nombre, la famosa ciudad del futuro. Eso es muy de la MUNI, las historias estas de que les llevas un proyecto y se lo fagocitan y lo hacen ellos, ¿no? Claro, y bueno, obviamente utilizó el nombre, o sea, no estaba ni siquiera registrado el nombre, entonces podía utilizarlo en ese momento. Entonces, cuando tú ves todo eso, cosas que sí se podrían hacer, los problemas son técnicos, los problemas de la ciudad son técnicos, no son políticos. Entonces los tienen que resolver de manera técnica, no de manera política. Y todos los problemas tienen solución. Cuando se inunda, a mí me costó venir hoy por la inundación. Vine temprano porque yo siempre soy prevenido. El que entró tarde fui yo. Sí, yo soy prevenido, entonces vine temprano. Pero cuando tú ves que alguien pone una foto o un video de inundación, rápido saltan los quiñonistas, les digo yo, a defender. Es que todas las ciudades del mundo se inundan. Yo le digo, posiblemente todas las ciudades del mundo se inundan. No. Una vez. Eso. Una vez. No les vuelve a pasar. Yo me pongo, mira, uno que ha vivido en varias ciudades en su vida. Vivido, no solo visitado, sino que has vivido años. Esa idea de que una vez te enseñan unas fotos de Madrid que se inundó hace poco y no sé qué. Eso pasa una vez cada 10 años. No es ¿Sabes broma. por qué? Porque cada 5 años. Cuando le sucedió eso... 20 veces al año. No. O más. Todos los días que llueve durante los últimos 20 años. ¿Sí?
cuando tú ves O sea, a mí me pone esa lógica. ¡Exacto! Y esa lógica mediocre, hija de su madre. Mediocridad. Como ha habido un tornado en Miami y aquí te enseño la inundación del tornado en Miami, entonces esto es permisible. Es normal. No, manito. Esto No. pasa todas las semanas y esa cosa es un fenómeno que pasa cada X tiempo y obviamente si viene aquí un tornado y nos hunde a todos, pues sería razonable que la Muni tampoco tiene una culpa de un... Pero supuesto. vamos, una lluvia que sabemos qué días viene, que sabemos las horas del día que están y que no podamos manejar eso, es de ser imbéciles. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando le pasa a una ciudad europea, a una ciudad americana, dicen, bueno, ¿por qué nos inundamos? Entonces, obviamente, hacen todo un estudio. Ok, lo que pasó fue este colector, era muy chiquito, esto colapsó, estos drenajes, y lo cambian. Y el otro año no se vuelve a inundar. En 10 años, obviamente sí, porque hubo una lluvia mucho más fuerte y ya se habría sobrepasado lo que habían hecho. O porque son cosas que pasan cada 10 años y no vas a construir una gran infraestructura para algo que pasa cada 10 años. Pero infraestructura para algo que pasa todas las puñeteras semanas, en época de lluvia sí hay que construir. Todos los días que llueve, a menos que sea una llovizna, por supuesto. Pero fíjate, ¿sabes qué es lo que más me molesta de eso? Que sí ves a gente, pues, que no necesariamente trabajan en el unionismo, que no necesariamente son unionistas de militantes, con esa lógica. O diciendo, la culpa es nuestra que tiramos basura. Tirar basura es un problema de política pública. Para empezar, no hay papeleras en ningún sitio, entonces dime dónde tiro basura. Pero en última instancia, ese es un problema que tiene que resolver lo público. O sea, la idea, claro, sí, hay asesinatos porque este mata a este, pero quieres seguridad, claro, ¿no? Entonces quieres abordar una política pública para ese fenómeno. A mí me da la sensación a veces de que estamos secuestrados. Que estamos secuestrados por nuestra clase política, y la Muni especialmente. Y que la gente tiene un síndrome de Estocolmo de defender a su secuestrador, que es patológico. Comparto contigo, porque como te comentaba antes, todos los problemas son técnicos y tienen solución técnica, no política. Lo que tienes que hacer es hacerlo, llevarlos a cabo, toditos. Que es una decisión política. No. Sí lo es. Sí, bueno, es una decisión política, claro. pero son problemas técnicos con soluciones técnicas, ¿sí? Lo político puede ser que tal vez no tienes plata, que quieres decir, bueno, mejor invierto en esto y no en esto, pero ya saben cuáles son los problemas, incluso el alcalde Quiñones. Y el problema de solucionar lo que le pasa a la ciudad, primero en tu relación con el Ejecutivo y segundo en tu relación con las otras munis, que es como para mí el gran dilema del Distrito Metropolitano, es el hecho de que no puedes hacerlo sin las otras munis y que no puedes hacerlo sin un montón de dinero del Estado, porque tú dinero no vas a tener para hacer la clase de infraestructura de la que estamos hablando. No, hay mucha infraestructura. ¿Cómo abordarías ese problema? Bueno, dentro de mi plan de trabajo está la creación del distrito Metropolitano. Eso es una de las cosas que tienes que llegar a hacer desde los primeros días. El municipio de Guatemala con los 7 aledaños, por supuesto, para que sean 8. ¿Plantearías una iniciativa de ley para...? Correcto. Primer día, aquí está la iniciativa de ley. No, es que la Constitución, el artículo 231 ya te lo establece, ya lo puedes hacer. O las mancomunidades, pero tiene que estar como regulado y tendrías que pasar en el Congreso. No, porque el Código Municipal te establece las reglas. O la mancomunidad, lo puedes hacer como mancomunidad para darle una viabilidad más rápida, pero al final el artículo 231, creo que es de la Constitución, establece el Distrito Metropolitano. O sea, ya está establecido. Sí, no, eso está claro. Solo tienes que establecer las reglas, ¿sí? Las reglas entre nosotros, ¿sí? Entre el municipio de Guatemala y los otros municipios aledaños. ¿Por qué? Porque todos los problemas que hemos platicado, agua, transporte, tráfico, manejo de desechos sólidos, ya se sobrepasó del municipio de Guatemala, ¿sí? Y está conformado obviamente por un consejo de alcaldes, ¿sí? Y la presidencia dala por orden alfabético del nombre de tu municipio para evitar problemas. Y el vicepresidente, tu vicepresidente va a ser el que le va a tocar la presidencia. Entonces así te va rotando cada 6 meses para que salgas, 8 para que salgas en los 4 años y no haya ningún problema. Entonces le das continuidad a todos los proyectos y planes que tienes que hacer como distrito metropolitano. Segundo, el tema del anillo metropolitano, casi ningún kilómetro pasa por el municipio de Guatemala. Sin embargo, el que más tiene que impulsar ese proyecto es el alcalde de la ciudad de Guatemala, porque es el más beneficiado. O sea, políticamente, pero tiene que ser un proyecto de Estado, ¿verdad? Es un proyecto de Estado. Obviamente, tú tienes que sentarte con el presidente que quede a negociar todos los grandes proyectos. Que no va a ser Farchi.
Esperemos que sí. 1.1 salió hoy en la encuesta. Sí, yo sé, pero obviamente es mi candidato a presidente y yo esperaría que sea él, por supuesto. Entonces, tú te tienes que sentar con el presidente para llevar a cabo todos estos grandes proyectos. No puedes dispensar del Ejecutivo, no puedes hacerlo. No puedes dispensar del Congreso. Yo fui diputado y por lo menos eso sí tengo una gran ventaja sobre los otros candidatos porque sé cuál es la dinámica del Congreso, cómo llegar a negociar con el Congreso. Negociar, no me refiero a pactar, negociar, decir, miren, esto es un tema beneficioso, el metro, esto es un tema beneficioso para el país. Saquémoslo adelante, hagámoslo como país. Eso es lo que me refiero llegar con el Congreso. Entonces necesitas del Congreso, necesitas del Ejecutivo y obviamente el tema del Distrito Metropolitano, que es la conformación para buscar la solución de todos o la mayoría de los problemas que nos ¿Y crees que vas a poder operar en ese Congreso tan terrible que hemos hablado? Tú tienes que llegarle a vender la idea al Congreso que son temas positivos. Van a querer marmaja. Pero no lo haces, o sea, tú le tienes que vender la idea, de verdad. Hay mecanismos que puedes utilizar para poderlos convencer. Utilizas la prensa a tu favor. O sea, ahí sí le tirarías la opinión pública. Necesitas la prensa a tu favor. Tienes 18 millones de habitantes de Guatemala, 3.5 millones de habitantes viviendo en el área metropolitana. ¿Quién se va a beneficiar? 3.5 millones de personas, no Paul Briere como alcalde. Se van a beneficiar 3.5 millones de personas. Yo lo que quiero es beneficiar a esas personas. Y al final eso es lo que yo busco, servirle al vecino, servirle en este caso al capitalino, que es mi distrito, por supuesto. Y esa es la función del servidor público, solucionar tus problemas. Y desde los problemas más básicos hasta los problemas más grandes. O sea, sería, en términos de infraestructura, un metro de superficie con un monorriel. Sí. ¿Por qué un monorriel? ¿Un anillo metropolitano? Es que el anillo metropolitano está ya desde hace mucho tiempo ya planificado, pero tienes que impulsarlo. Exacto. O sea, tú tienes que tener ese punch político, si lo quieres ver así, para poder impulsarlo y decir, miren, tenemos que llevarlo a cabo. ¿Y Transmetro? ¿Meterías más Transmetro en todas partes? Tienes que meter más Transmetro porque hay áreas donde no puedes hacer metro ni monorriel. Eso es como, da la sensación de que en eso hay una especie de consenso, ¿no? Que todos los que han venido aquí han dicho sí. Carriles exclusivos, Transmetro para todos, como que las ideas están muy claras y todos lo dicen la misma. Pero fíjate que mi plan de transporte se llama Sistema Integral de Movilidad Urbana, SIMU, que son 4 ejes, más Transmetros y más rutas de Transmetro, el tema del metro y el monorriel, los buses de rutas cortas, que van a permitir que las personas de colonias, barrios, de asentamientos vayan a las estaciones principales del metro o del Transmetro. Y las ciclovías. Yo soy ciclista, para mí es muy sencillo entender por qué sí son importantes las ciclovías. Obviamente, si tú vives carretera Salvador y quieres ir a zona 1, no vas a zona ciclovía. Pero si tú estás en zona 13, 14, 9, 4, 1, incluso la 3, 14, puedes utilizar ciclovías seguras. Entonces fui el primer candidato que con la Unión de Ciclistas Urbanos firmé un convenio para hacer 14 ciclovías y dije, bueno, si tenemos que hacer 30, hago 30, si tenemos que hacer 40, 40, y si tenemos que hacer 50, hacemos 50. ¿Por qué? Porque ya se convierte en un sistema de transporte público multimodal, donde tú puedas elegir qué utilizas. Y eso, un componente extra son las banquetas, seguras también, porque la gente en Europa camina. En Guatemala no. Una de las cosas más difíciles para amigos, familia que visita, es explicarles por qué no hay banquetas. Caminan. Y la gente no camina porque no hay banquetas seguras. Cuando se dan cuenta, impresiona mucho. Exacto. Decir, mira, ¿por qué no tienes aceras? Que lo llamamos nosotros, ¿no? ¿Por qué no tienes aceras aquí? Dices, bueno. Aquí tienes que tener banquetas seguras. Para principiar, cuando vas caminando una banqueta, te falta una pata, una reposadera. Saca pecho el unionismo de que se han construido más banquetas de lo normal en estos... Te digo 4 años. Yo camino mucho, camino en el centro, camino en zona 9, camino en zona 10. Y bueno, hay unas que han ido arreglando, por supuesto. Pero hay banquetas que tú vas caminando y le falta la tapa a una reposadera, pues. Entonces cualquier niño, cualquier mujer o cualquier adulto mayor se puede ir en ese hoyo. Entonces, y son cosas muy sencillas. Al final realmente son cosas muy sencillas que puedes hacerlo, que puedes llevar a cabo. ¿Vas a ganar? Yo espero ganar, por supuesto. ¿Y si no estuviera acá? Sigo, yo no estoy aquí para probar una. O sea, sí te has creído, porque antes contabas que fue más bien una propuesta que te sorprendió, que no lo estabas pensando y que no era como tu espacio natural, pero ahora sí vas a decir, ok, me presento una vez. Yo voy a ser alcalde de esta ciudad. Ok. Así te lo digo. O sea, yo voy a tienes clara ya. Yo tengo claro que voy a ser alcalde de esta ciudad.
Punto. Entonces, si el resultado en esta ocasión no se me da, está bien, pero yo voy a ser alcalde de esta. Y lo que vas sí a te digo es que no trabajar. voy a ir a 4 elecciones como Canela, o quinta que ¿Cuántos? es la presidenta. ¿Cuántas? No, yo solo la otra. O sea, Y yo ya, no. si la otra no puedes, Si la ya. gente me dijo no, es porque no, definitivamente no Ya. soy yo. Ya. Pero yo sí voy a ser alcalde ¿Sabes cuál de es esta el ciudad. problema? Que como Yamatei después de 5 le dicen que sí. ¿Y qué sucedió? Bueno, yo sé, pero me refiero a que hay un incentivo perverso de los que se presentan mucho. Porque dicen, bueno, al final medio funciona esto. Sí, pero no, yo no. O sea, te comprometes a que sea esta y la siguiente. Y de allí, Yo voy a ser alcalde de esta intentas. ciudad, eso sí Ok. te digo, sí, correcto. Dile a la gente por qué tienes que ser tú el alcalde de esta ciudad. ¿Por qué tienen que votar por ti? Bueno, realmente quiero también las personas que nos ven decirle que conforme un equipo, gente especializada, arquitectos, urbanistas, economistas, financieros, mercadólogos, abogados, ingenieros, personas especializadas en seguridad que me están acompañando en este gran proyecto. Este no es un proyecto solo de mi persona como alcalde. La municipalidad requiere un buen equipo y eso es lo que un gran equipo para poder llegar a trabajar desde el día 1. No vamos a llegar a improvisar, sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos adelantado bastantes pláticas con los grandes proyectos, con empresas extranjeras, con países amigos también de Guatemala, para poder llevar a cabo estos proyectos. Tenemos que cambiar el modelo de administración municipal. Hay que cambiar a muchos directores, muchos gerentes, por supuesto. Una Crista Fonseca, que es la gerente de Empower, va a ser una de las primeras funcionarias que va a tener que ser removida, más no los empleados municipales, que eso también Ella no tenía mucha experiencia en esto. No tenía experiencia. Al final, tú sabes que ella la ponen por ser un tema de ser manipulable. Que está bien, eso no lo discuto yo, por supuesto, pero tenemos al 65% de gente en la capital que no tiene agua todos los días. Entonces, el empleado municipal es lo que ha hecho lo que hoy es la institución. Entonces, yo voy a llegar a cambiar a unas 75 o 100 personas que son directores o gerentes. No tienes que cambiar ni siquiera a los subdirectores ni a los subgerentes, porque ellos son los mandos medios técnicos que les puede dar la oportunidad para ser directores o poder ser gerentes, porque ellos también conocen el día a día de la municipalidad y muchos tienen 10, 12, 15 años de estar trabajando ahí a nivel técnico y lamentablemente no han sido directores o gerentes, porque el que es director o gerente pues tiene algún compadrazgo dentro de la MUNI y lo paran poniendo en esos puestos. Entonces, premiar la meritocracia también dentro de la administración municipal. Entonces, ese es el enfoque que yo tengo, cambiar el modelo de administración municipal por un mejor modelo. Otro tema también es la participación ciudadana, es como uno de los ejes transversales de mi plan de trabajo, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Y mi eslogan de la municipalidad, voy a cambiar los colores de la municipalidad, ya no va a ser verde, le dicen verde Muni cuando es verde neón. ¿La cuenta de qué le llaman verde Muni? No existe el verde Muni. Los voy a cambiar a los colores tradicionales del escudo de la ciudad de Guatemala, que es un blanco, rojo y azul. Entonces voy a regresar a los colores básicos de la ciudad de Guatemala y el eslogan municipal va a ser tú primero. ¿Por qué? Porque el vecino es lo primero, la gente es lo primero, el empleado municipal es lo primero. Entonces va a ser, mi eslogan de la municipalidad va a ser tú primero. Muchas gracias, Paul, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, denle a suscribir a todos esos botones, notificación, síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.